el 29 de abril de 2003. Siempre, y no pienso que sea recurrente, me parece que tiene que ver con algo que se acentúa, pero siempre trato de pensar qué estaba haciendo en distintos momentos del 29 de abril de 2003, qué estabas haciendo temprano, porque ya trabajábamos de periodistas ambos. Sí. Mira, me acuerdo que estábamos por lanzar el sitio notife.com, que se iba a lanzar en mayo, 5, 6, 7 de mayo, por ahí. Y ya estaban haciéndose las pruebas online en una versión, viste, que es rara, que tenés que escribir, no sé, Notife Santa Fe, algo así, la podés ver. Una interfaz, claro, que era secreta. Exacto, una interfaz. Que era secreta. Exactamente. Y que ya se trabajaban sobre Notife como si estuviese online, pero no estaba online. Haciendo números ceros. Para todos, exactamente. Así que me tocó esa noche del 28 cubrir la inundación en Recreo. Recreo ya tenía mucha agua, había ingresado mucha agua, digamos, por la cota, digamos, por cota natural, ¿no? Porque el río tenía un nivel que la cota más alta, que superaba la cota más alta de la superficie de Recreo. Entonces, por una cuestión de pendiente natural, Recreo estaba inundada, tenía 80, 60 centímetros de agua. Esa situación yo no me la representé inmediatamente como que iba a ser una tragedia para Santa Fe. Veía que era algo muy extraordinario lo que estaba sucediendo. Veníamos trabajando mucho en la cuestión de las lluvias en San Cristóbal. Se había inundado Capibara, se había inundado Ambrosetti, había estado muy mal San Cristóbal. Huanqueros, todo eso se venía advirtiendo y se decían los especialistas, todo esto va a pasar por 150 metros de la luz que tiene el puente, que tenía en su momento el puente de la circunvalación. Después se amplió a 300 metros. La autopista. De la autopista Santa Fe Rosario. Y todos decían, ahí va a haber un endicamiento porque el río había subido muchísimo su volumen en su caudal. El río tenía 3.500 metros cúbicos por segundo, una cosa para el salado impresionante, y eso va a tener que pasar por esa luz del puente Santa Fe, de la autopista Santa Fe Rosario. Todo eso se venía diciendo por lo menos desde febrero-marzo, al punto, y principios de marzo me refiero, ¿no? Febrero, principios de marzo, después todo marzo se habló del tema, obviamente, al punto que en el informe, la lección del salado de Cable Diario, para mí el mejor de todos los informes que hay de inundación del 2003, debería ser declarado de interés mundial, y me quedo corto. Es un gran documental. Ha habido muchísimos grandes documentales, Por eso, claro que hay, Mate Cocido. El mismo Rodrigo tiene una cobertura que creo que después vamos a poder ver. Nuestro querido amigo Rodrigo Villarreal, trabajando para Cablevisión, tiene una cobertura muy buena, muy buena. Pero bueno, en esa ¿por qué menciono lo de Cable Diario? Porque ¿te acordás que el 27 de abril fueron las elecciones presidenciales? Exacto. Y Cable Diario registra la votación de Marcelo Álvarez, que votaba en la misma escuela que Hammerly. Alberto Hammerly, que era el presidente de la Cámara de Diputados, un hombre muy cercano a Reutemann, ya fallecido. Los dos fallecieron. También, exacto. Ahí le dice a Marcelo, el camarógrafo de 6D deja prendido el micro de ambiente, y ahí le dice Marcelo Álvarez el 27 de abril, estamos re complicados. Estamos muy complicados. Hay agua en todos los lugares, en la loma, más arriba, ¿cómo se llama? Más arriba, me sale Vecinal Sarmiento, pero no es Vecinal Sarmiento. Más arriba en Cabal hay muchísima agua que está entrando por pendiente natural. Está muy complicado. El 28 pasa lo de Recreo y el 29 pasa lo que hoy estamos recordando 19 años después. Así que tengo esta situación presente. El 29, hoy me preguntaba justamente Paola, nuestra querida amiga Paola Neto, en Canal 9, que recordaba yo como una imagen dantesca, fue haber ido yo vivía en Barrio Roma, Santa Fe, haber ido al terraplén que separa a
el Parque Juan de Garay de Santa Rosa de Lima. Habrá ido a la altura de Boulevard Pellegrini, exactamente, es la vía. Habré ido, digamos, del viejo Iturraspe, seguí, me paré en el terraplén y yo, claro, de este lado del terraplén había mucho murmullo, mucha gente muy nerviosa. Del otro lado, cuando subí al terraplén y vi que estaba totalmente tapada de agua Villa del Parque y Santa Rosa de Lima, ahí me representé que eso era... eso era terrible, era dantesco. Después el agua avanzó después superó ese terraplén, hizo estragos. Yo no me representaba que ese 29 a la mañana se había matado el salado, claro. El crimen, se había producido el crimen hídrico en los barrios del sur, en San Lorenzo, en el Arenal, Chalet. En el Arenal, en Chalet, en el Centenario. En el Centenario. Ahí se producen, en Varadero. En las primeras 48 horas se concentran el mayor número de muertes directas. 23 fueron directas, pero aunque la causa judicial termina reconociendo 18 vinculadas al fenómeno hídrico. Por una cuestión técnica decían no se puede vincular a las otras 5 con la crecida del río Salado o la inundación, los otros 5 fallecimientos. Fueron 23 los muertos directos por la inundación, fueron más de 150 los muertos indirectos, aquellos que o por el propio estrés o por la propia situación tuvieron una afección cardíaca y terminaron muriendo. Algunos ahí nomás al toque y otros con el paso del tiempo. Eso está íntimamente ligado a la situación de estrés extrema vivida por la inundación. Así que eso fue el 29, después tengo la imagen del Hospital de Niños. Sí. Una de las más emblemáticas. Quiero decir que esto que estamos viendo, sí. Vos recién mencionabas el documental de Cable y Diario, lo que estamos viendo y que nos está sirviendo como apoyo de lo que venimos diciendo, son justamente imágenes de la cobertura de Rodrigo, que realizó aquel 2003, no solamente el 29, esto es ya obviamente avanzados los días, y que tiene que ver con la cobertura de lo que se vivía en los barrios, en este caso es el Fonavi Centenario. Y que seguramente eso será en piso 2, porque en algunos casos el agua llegó en algunos casos hasta el segundo piso del Fonavi, con lo cual, digamos, había que vivir del piso 3 para arriba. Y se complicaba con eso, pero bueno, eso es lo que estamos viendo, tiene que ver con las imágenes de la cobertura de Rodrigo en aquel momento. Es realmente increíble. Pueden obviamente, y creo que están todos y todas invitados a tratar de dejarnos alguna reflexión al respecto. Ya están llegando algunos mensajes. Nos escribe alguien... Voy a decir algo que es muy incorrecto, sí. porque no lo consulté con Rodrigo y lo voy a decir igual. La cobertura de Rodrigo fue una cobertura... que se salía, que pateó el tablero. ¿Por qué? Porque en ese momento ese canal, que no tiene las autoridades que tiene hoy, tenía otro tipo de mirada sobre la política provincial, de protección a quienes eran los inundadores. Y había que salir a hacer esa cobertura, pelear porque eso se publique, eso salga al aire. Entonces tiene mucho mérito. Mucho valor, mucho valor periodístico, tiene mucho valor social. Tiene muchísimo valor desde otras aristas, pero es como vos decís, quizás las autoridades no eran las mismas y tenían otro tipo de miradas. Me voy a permitir un mensaje largo que nos ha dejado alguien a quien conocemos, Héctor, y que es el ingeniero Marcelo Berrón. Sí, lo conocemos. Marcelo Berrón, alguien que sabe muchísimo de la inundación de 2013 y sobre todo de las causas. Viene largo el mensaje, pero es absolutamente aprovechable. Ese muro de mampostería, dice Marcelo, terminaba el tramo 2 del terraplén de defensa. Es en un absurdo, justo en calle Gorostiaga, acceso al golf del Jockey Club. La obra de Avenida de Circunvalación Oeste se inauguró en 1998. Nunca más
ejecutaron el tramo 3 que cerraba el anillo de defensa. Ahí justamente la obra inconclusa. Se olvidaron del cierre de la obra, lo que se olvidaron supongo que es irónico, que estaba bien proyectado, dice Marcelo. Ese cierre era el de calle Gorostiaga y Estado de Israel, unos 1.600 metros del terraplén por detrás del campo de golf. Fue un acto criminal no haber ejecutado el tramo 3 que cerraba la defensa. Es lo mismo que no terminar un puente y habilitarlo para que pasen vehículos. El primero que pase el puente incompleto se cae al agua y se mata. Hace la salvedad y hace o nos da esa metáfora, Marcelo. Esto fue igual, pero el vehículo no es un coche, el vehículo es el agua. No se sabe cuándo puede haber una creciente, pero había que estar preparado y cerrar la defensa. Tuvieron tiempo entre el 98 y el 2003, 5 años, y la provincia de Santa Fe nunca hizo esa obra. Un abrazo, ingeniero civil Marcelo Berrón, bueno, que sabe muchísimo Marcelo de Berrón es un ejemplo de ciudadanía, porque Marcelo Berrón es un ingeniero civil, como mencionaste, trabajaba en el sector privado, podría haberse quedado en su casa criticando, ladrándole a la luna y lamentándose de todo lo que había sucedido. En su condición de experto o en su condición de estudioso, nos visitó en su oportunidad el programa de radio que teníamos en el ET10 y ahí desplegó por primera vez. ¿Por qué el ET10? Porque el ET10 era uno de los pocos medios que había conservado su antena transmisora. Se había inundado la antena de Canal 13 y se había inundado la antena de LT9. Y no había todo este fenómeno de hoy, de las redes sociales, no existía. Y el ET10 era el epicentro de todo, de la ayuda comunitaria y social y del periodismo. Lo que pasaba en el ET10 después se reflejaba en todos los medios de comunicación. Y ahí fue Marcelo con su... Bueno, ya han pasado casi 20 años, con toda su experiencia y su conocimiento. Papel, todo el tiempo, y bueno, que contó, que se presentó, dijo, yo quiero contar por qué pasó lo que pasó y cómo se pudo haber evitado con poca plata. Porque Marcelo hizo si nos está viendo ahora, se debe acordar, Marcelo hizo un cálculo de cuánto costaba hacer el cerramiento para evitar que se inunde Santa Fe. Ese cerramiento no significaba la obra definitiva, significaba un cerramiento para proteger Santa Fe de Gorostiaga hasta Estado de Israel. ¿Por qué? Porque en Estado de Israel, la cota de Estado de Israel es una cota alta. Entonces, la altura que tuvo el río Salado no iba a superar nunca la cota de Estado de Israel. Y si hubiese en todo caso mojado un poco, como se dice chistosamente, si hubiesen mojado los pies algunos vecinos de los barrios del norte. Pero era un gasto exiguo para un Estado provincial. Incluso te diría, Sergio, que era un gasto totalmente posible para un Estado municipal. Invertir en ese cerramiento del que hace mención Marcelo Berrón. Un crack, Marcelo Berrón. No sé qué estará haciendo ahora, espero que le vaya muy bien en lo que esté haciendo. Y le mandamos un cariño muy grande. Un abrazo, Marcelo.